Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, espero que esté todo bien. Vamos a continuar hoy el módulo de óptica y refracción con dos charlas, así que ya los dejo con uno de los coordinadores que está a cargo de la primera charla de hoy, el doctor Daniel del Campo. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Fabio, buenas tardes a todos. Entonces hoy empezamos con otra de las charlas y con respecto a las charlas del doctor Zoraide, que también es coordinador de este módulo, que no se pudo dar por un problema en la conexión del Zoom, nos dijo el doctor Zoraide que la próxima clase que tiene él de 2 horas va a dar esa clase que no se pudo dar, más la que tenía que dar. Entonces en la próxima charla van a tener las dos clases. Bueno, entonces el tema que vamos a hablar hoy es, en primera parte, de topografía corneal. Y la topografía corneal es uno de los exámenes objetivos de la refracción para ver la cara anterior de la córnea y según el topógrafo o lo que usemos, vamos a ver más adelante que también podemos ver, además de la cara anterior, otras cosas. Pero empezamos por la topografía porque es lo más básico, lo que ustedes pueden acceder más fácil en algunos consultorios o en clínicas o hospitales. Y fue el topógrafo por primera vez que empezamos a entender un poco más de qué se trata el astigmatismo y cómo es y cómo vamos a ir viendo. De manera tal que para repasar un poco la anatomía de la córnea, recuerdan ustedes que la córnea mide aproximadamente 11 milímetros, pero tiene un área central de 2 milímetros, que ustedes ven allí, entre 2 y 4 milímetros, que es la zona realmente óptica y que va a servir para llevar la imagen en forma nítida a la mácula. Es decir, esta parte de la retina sería la córnea, lo que la mácula, esta parte de la córnea, la parte central, sería a la córnea lo que la mácula es para la retina. Luego hay una zona paracentral y una zona periférica que sirven de sostén y de dar la forma que debe tener esa zona central. Cuando nosotros medimos con el autorrefractómetro, que vamos a ver también más adelante, lo único que medimos es la zona central, entre 2,5 y 3,5 milímetros centrales. Eso es lo que medimos con el autorrefractómetro. Pero hay una zona muy amplia de la córnea que no medimos con el autorrefractómetro y podemos ver con el topógrafo corneal o mediante los instrumentos que nos sirven para evaluar la córnea. Entonces, siguiendo con la anatomía, este esquema lo que quiere graficar es la córnea, el círculo más grande, y la pupila, el círculo blanco central. Y si ustedes pueden ver por la cruz que tiene la córnea, el centro de la córnea no coincide en muchos casos con el centro de la pupila. Entonces, para recordar que el centro de la pupila o el eje visual corresponde al centro de la pupila, está ligeramente desplazado hacia nasal e inferior. Esto nos va a servir cuando veamos una topografía para ubicar la córnea, para ubicar la pupila y para ubicar el eje visual. Entonces, realizando una reseña histórica, la topografía corneal como la vemos ahora empezó a estudiarse por primera vez en 1619, en el Renacimiento, por un sacerdote jesuita, Christopher Scheiner, en 1619. Y fue el que primero describió como un espejo convexo a la cara anterior de la córnea. Luego, en 1853, Helmholtz, que era un físico y matemático, pero también era médico, alemán, y fue el primero en describir las propiedades que tenía la córnea con respecto a la reflexión de la luz y cómo hacía que la luz se proyectara sobre la retina. Tuvo un reconocimiento mundial, Helmholtz, tal es así que algunos centros
algunas universidades de Alemania lo han distinguido. Hay un cráter en la Luna que lleva su nombre en homenaje a él, y hay una estatua de cuerpo entero en la Universidad de Berlín eh, en un reconocimiento a lo que hizo Helmholtz por la física y por la medicina. Luego fue Plácido en 1880 que por primera vez, haciendo estos anillos, como ven ustedes en el esquema que está a la derecha, fue Plácido en 1880 que creó una serie de anillos concéntricos que, reflejados sobre la córnea, podría inferir si esa córnea era regular o irregular y si tenía astigmatismo o no lo tenía. Pero realmente quien lo pudo medir al astigmatismo fue Jabal y Schotz en 1881, el oftalmómetro de Jabal, que muchos de ustedes habrán visto en el Hospital Santa Lucía, en la Gleize o algún otro hospital, que se podía medir realmente el astigmatismo corneal y los radios de curvatura muy bien, y tenía unas líneas que se llaman líneas de fe centrales que había que unirlas para después medir el astigmatismo o los radios de curvatura de la córnea. Cuando no podíamos medir, cuando no podíamos alinear esas líneas de fe del Jabal, entonces era uno de los primeros signos, o un signo precoz, que esa córnea podía tener un queratocono. Y ustedes recuerdan, teníamos dos signos antes de la topografía para ver un queratocono precoz. Uno era la falta de alineamiento de esas líneas de fe del oftalmómetro de Jabal, y el otro signo era cuando mirábamos las sombras con la esquiascopía, las sombras se proyectaban, como ustedes vieron en la clase que dio el doctor Mújica, en la primera clase, esas sombras se cruzaban como una tijera, y eso era también un indicio que esa córnea tenía un queratocono. Y bueno, siguiendo con la historia, fue Claeys en 1985 que tomó esos discos de Plácido y los llevó a una computadora para ser analizados. Y así fue cuando surgió la topografía corneal computada. ¿Cómo hacemos para interpretar la topografía? En este gráfico lo que queremos mostrar es, a la derecha, una topografía del terreno. En la parte de abajo está graficado un monte, como el monte Everest, que nosotros lo podemos ver en la parte de arriba, y entonces vemos como una topografía del terreno, lo que está más alto lo vamos a poner en un color rojo, lo que está en un nivel medio en color verde, y lo que está en un nivel más bajo en color azul. Como ustedes ven en un mapa, las partes rojas de un mapa geográfico es rojo, las montañas, la llanura es verde y el mar es color azul. Entonces, esos mismos colores toma el topógrafo para buscar y graficar con colores la zona más alta, la zona normal o media y la zona más baja. ¿Y cómo vemos esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Cuando ustedes reflejan los anillos de Plácido sobre una córnea, como vemos en el gráfico de abajo y a la izquierda, esto sería el gráfico de una córnea con queratocono. De manera tal que el queratocono en la zona más plana que ustedes ven a la derecha de esa córnea ilustrada es más plana, y entonces los anillos de Plácido se reflejan más espaciados entre sí, y en la zona apical de la córnea, que es más curva, la zona superior, ustedes ven a esos anillos reflejados más juntos entre sí porque esa córnea tiene más poder de reflexión, de manera tal que podemos saber dónde la córnea es más curva y dónde la córnea es más plana. Pero fíjense que estamos hablando de curvatura y no estamos hablando de una zona de la córnea más alta o más baja, que eso lo vamos a ver más adelante. Con esto lo que vemos con los anillos de Plácido es una zona más curva o una zona más plana. Y acá entonces está graficado como una córnea normal o una córnea plana refleja los anillos tal cual o ligeramente un poco más separados, pero cuando tenemos una córnea que es muy curva, que tiene mucho poder, entonces los anillos, como vemos acá, se van a reflejar
más juntos. Cuando la córnea es irregular, como en el caso de un traumatismo, de un trasplante de córnea o de un queratocono avanzado, si bien al ser irregular no podemos sacar muchas conclusiones, pero si ustedes pueden ver a la derecha que la córnea es más curva, como los anillos están más juntos, y a la izquierda que la córnea es más plana, como los anillos se van separando. De manera tal que también podemos inferir cómo es la topografía de esa córnea. Y bueno, Claes cuando empezó a estudiar esto, veía que en las córneas de ojos que él llamaba normal, es decir, de ojos que no habían sido sometidos a cirugía, que no tenían traumatismo, y entonces cómo daban los patrones, y veía patrones redondos en 22%, lo vamos a ver ahora en un gráfico estos patrones, un patrón topográfico oval del 20%, un monio simétrico del 17%, un monio asimétrico del 32%, y había un patrón que él llamó irregular del 7% y los puso dentro de las córneas que aparentemente eran normales. Pero como vamos a ver más adelante, ese patrón irregular no lo consideramos como una córnea normal. Y esta es la gráfica desde un patrón redondo, como se va haciendo oval, monio simétrico, un monio asimétrico hasta llegar a un patrón irregular o inclasificable, que sería lo que está a la derecha en la imagen. Y estos son los trabajos originales de Claes con esos patrones. El patrón redondo que vemos a la izquierda, el patrón oval a la derecha, el monio simétrico a la izquierda. Ustedes vean, dividimos en la parte superior e inferior de ese monio, cómo va a ser muy parecido o muy simétrico. Por eso lo llamamos monio simétrico, y el que está a la derecha, como la parte superior es muy distinta a la parte inferior, y entonces podemos inferir que ese monio es asimétrico. Y por último, el patrón irregular o inclasificable, que yo les he puesto en la imagen de la derecha una córnea que ha sido trasplantada, y de acuerdo a los puntos, cómo van una sutura tirando más que otra, cómo se manifiesta ese patrón irregular. Ese patrón irregular o inclasificable no lo consideramos dentro de los patrones normales. Los patrones normales serían entre el redondo y el monio asimétrico. Entonces, esto es como se va a interpretar la topografía en un topógrafo actual. Hay una imagen que es normal o normalizada, que es la que vemos a la izquierda, y a la derecha, lo que yo les he querido traer acá es que si ustedes ven la imagen que está a la derecha y abajo, ustedes dirían que esa córnea, como decíamos por los colores anteriormente, los rojos son muy curvos, es decir, muy altos, y los verdes o azules son más planos. Entonces, si vemos en la misma imagen de las 4 topografías, la superior a la derecha, yo diría que es una córnea normal porque tiene un color verde, y entonces sería una córnea normal, estaría en una parte intermedia, pero sin embargo la córnea de abajo yo diría que es muy roja, entonces tiene patrones muy elevados, diría que esa córnea no es normal, que podría tener un queratocono al ser muy elevada. Sin embargo, lo que ocurre es que cuando uno toma una escala de 1 en octavo de esa escala y en el otro tiene una dioptría, entonces se hace muy manifiesto un cambio y menos manifiesto cuando yo tomo escalas de una dioptría. Entonces, para eso lo que hace el aparato es estandarizar y tomar siempre la misma escala, que en general es de una dioptría, como se ve donde están las 4 topografías en la superior izquierda, y de esa manera, teniendo una escala automática estandarizada en una dioptría, es más fácil ver el gráfico e interpretar. Esa escala a su vez puede ser absoluta y relativa. La escala absoluta va de 0 dioptrías hasta 99, pero también ahí es difícil interpretar. Entonces se hace una escala normatizada o una escala automática que toma el equipo para que la podamos interpretar mejor. Entonces decíamos que la córnea, y vemos la córnea y la esclera, pero que el centro de la córnea la mayoría de las veces no se corresponde con el centro de la pupila. Entonces los discos de plácido lo vemos proyectados sobre la córnea,
y vemos la cruz que nos está marcando en el centro de la pupila del paciente, y vemos la cruz blanca y una línea azul alrededor que nos está marcando la pupila. Entonces nosotros podemos inferir, cuando vemos proyectada la topografía, dónde está la pupila y dónde está el eje visual con respecto a esa topografía. Entonces, esto es un ejemplo. La escala es relativa, no va de 0 a 99, sino que va de 50 dioptrías a 30, o como lo ha tomado la escala aquí. Puede ir con escalas de media dioptría o de una dioptría, según toma el equipo, y vemos que tiene un cuadriculado. Cada uno de estos cuadriculados, cada cuadradito de esto corresponde a 1 milímetro en la córnea. Entonces ustedes pueden ver allí un círculo blanco que simboliza dónde estaría la pupila del paciente, y ustedes pueden medir en los colores, color azul la córnea muy plana, color rojo la córnea muy curva, cómo dentro del eje visual de ese paciente tiene colores muy planos, es decir, una córnea muy plana, y colores muy curvos, una córnea muy curva, dentro de los 3 milímetros centrales de la córnea. Por lo tanto, este paciente tendrá una mala agudeza visual, y con esta topografía, como veremos más adelante, podemos decir que el paciente tiene un queratocono, la córnea muy plana arriba, muy curva abajo, con una diferencia muy grande entre la parte superior e inferior. Podemos inferir que ese paciente tiene un queratocono manifiesto. Entonces, acá hay otra escala relativa que va entre 48 dioptrías y 37-38, con escalas de una dioptría aproximadamente, como lo estandariza en forma automática el equipo, y vemos la parte superior muy plana, la parte inferior muy curva, y bueno, esto no nos queda duda que este paciente tiene un queratocono o una degeneración pelúcida o un queratoglobo, veremos más adelante, pero que esa córnea no es normal y que ese astigmatismo no es regular. Ahí no vemos un monio simétrico o asimétrico, sino que vemos un patrón de un queratocono, de un astigmatismo de forma irregular. ¿Qué aplicaciones clínicas tiene la topografía? Bueno, para evaluar anormalidades corneales como el queratocono temprano, es decir, el signo, buscar un queratocono en forma precoz, lo podemos hacer mediante un estudio sencillo y barato, de bajo costo, como es la topografía, sin tener que recurrir a otros estudios más costosos o que no está en todos los centros de salud o en los hospitales o en las clínicas, o más difícil en un consultorio. De manera que una topografía nos puede, o es el elemento que podemos tener a mano para buscar un queratocono precoz. Es decir, si un chico de 8 o 10 años vemos que tiene un astigmatismo de 2 o 3 dioptrías y sospechamos que tiene un inicio de queratocono, bueno, pedimos una topografía para descartar que sea eso. También lo usamos para cuando el paciente tiene un déficit visual inexplicable. A veces el queratocono, el autorrefractómetro, nos marca que tiene un astigmatismo de 4 en un eje determinado, pero realmente cuando queremos corregirlo el paciente mejora un poco, pero no del todo. Y entonces, si ese paciente tiene un queratocono, ponemos un agujero estenopeico múltiple y el paciente mejora la agudeza visual, o le ponemos un lente de contacto y el paciente mejora la agudeza visual. Entonces, al hacer la topografía vemos que la alteración está en la córnea. Y para hacer una adaptación del lente de contacto seguramente es muy útil la topografía. En la cirugía de catarata, ¿para qué nos va a servir? Para ver si el paciente tiene o no astigmatismo, cuál es el eje más curvo y cuál es el eje más plano, y de acuerdo a eso, donde realizamos la incisión, sutura se habría que darla, aunque ahora en cirugía de cataratas prácticamente no usamos sutura, pero bueno, sí habría que darla en qué eje hacer esa sutura. Y para evaluar también el astigmatismo posoperatorio, tanto sea en cirugía de cataratas, pero también y especialmente en la cirugía de trasplante de córnea, que uno da muchos puntos, algunos traccionan más que otros, y entonces después de un determinado tiempo uno puede ir soltando algunas suturas que están traccionando mucho, y eso lo hace basándose en la topografía. Otras aplicaciones es cuando hace mucho tiempo hacíamos la queratotomía radial o astigmática. A veces todavía podemos hacer queratotomía radial
para corregir algún astigmatismo en la cirugía de catarata, para hacer fotoablación corneal con láser, eso sí es una cirugía habitual, y en las queratoplastias penetrantes, como decía anteriormente, para evaluar la técnica y cómo resolver el astigmatismo post-queratoplastia. Estos son algunos ejemplos que podemos usar en topógrafos. No todos los topógrafos lo tienen. Esto es en algunas casas comerciales que han sumado esto, como el Holaday diagnóstico. ¿Y esto para qué sirve? Lo que ha hecho este autor es, de acuerdo a cómo está la topografía corneal, qué agudeza visual puede tener el paciente. Porque como decíamos anteriormente, una córnea que tiene un astigmatismo alto o que es irregular no nos va a permitir una buena agudeza visual per se. De manera tal que si hacemos este diagnóstico con este tipo de topógrafos, podemos ver, de acuerdo a cómo está la superficie y la regularidad corneal, cómo estaría la agudeza visual del paciente, suponiendo que tenga los medios transparentes, que el paciente no tenga una catarata y que tenga la retina y la mácula normal, por supuesto. Porque si el paciente tiene una maculopatía, no nos sirve. Esto sirve la agudeza visual en base a cómo está la topografía. Y vemos allí abajo, en azul, cómo nos muestra que ese paciente puede tener una agudeza visual de 20/20 de acuerdo a cómo está la córnea. Otro topógrafo que también suma algo más de acuerdo a la topografía es cómo estaría la discriminación. Es decir, ustedes ven en la parte superior derecha cómo ven esos dos conos alargados y separados. Entonces el paciente, de acuerdo a la topografía, si tiene una buena cono, una buena superficie regular, cómo tendría la visión del contraste. Entonces, la otra analizaría agudeza visual de acuerdo a la córnea y esta topografía analiza cómo estaría esta otra característica de la visión. Y ven abajo ustedes cómo en esa cruz marcan los dos puntos separados que dice que ese paciente, de acuerdo a la córnea, tendría una buena visión de contraste. A veces hay escaras, hay cicatrices o haze por cirugía de superficie que alterarían la visión de contraste y entonces con esa topografía uno puede evaluar cómo estaría en ese paciente de acuerdo a la córnea. Otro estudio que podemos realizar, más completo que la topografía, es el ORSCAN, que fue el primer estudio que salió para evaluar, además de la cara anterior de la córnea, poder evaluar la cara posterior. Muchas veces el queratocono empieza por la cara posterior y después se manifiesta en la cara anterior, y poder evaluar si el estudio puede ver la cara anterior y la cara posterior de la córnea. Entre la cara anterior y posterior tengo el espesor corneal, es decir, evaluar la paquimetría. Entonces, es un estudio muy completo que vemos cara anterior, cara posterior y paquimetría. Eso lo hace los primeros ORSCAN no por los anillos de Plácido, sino por una hendidura en 45 grados que analizaba esto. Pero luego se agregó, porque al poner anillos de Plácido se veía mejor la cara anterior, entonces luego se agregó un anillo de Plácido al ORSCAN para ver la cara anterior y una hendidura para ver la cara posterior y la paquimetría. Entonces eso nos da una imagen mejor. Entonces, nosotros decíamos que la topografía nos da la cara anterior de la córnea y nos da altura, pero nos da curvatura, pero no nos da altura. Es decir, la topografía de la cara anterior no nos dice que es más alto y más bajo, nos dice que es más curvo y más plano. Para saber que es más alto y más bajo, surgió el ORSCAN. Entonces, un sector de la córnea más alto y más bajo, ¿con respecto a qué? Bueno, con respecto a una esfera de mejor ajuste. Es lo que vemos representado en este esquema. Esa esfera de mejor ajuste nos va a decir que está por arriba o que está por debajo. Entonces, vemos aquí el Pentacam
además del Orbscan, la tecnología Pentacam también nos va a dar la cara anterior, la cara posterior y la paquimetría. El Pentacam ustedes ya vieron en alguna clase y lo van a ver en otras clases también. El Pentacam, que es nombre comercial, es algo más avanzado que la topografía para ver esto que estábamos hablando recién. Y acá, para interpretar los resultados, vemos un paciente que ha sido tratado con cirugía refractiva, con excimer láser, y que ha tenido una ablación descentrada. ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, podemos ver la pupila en el círculo blanco, podemos ver el centro de la pupila, que marca ahí la flecha, pero vemos que el centro de la ablación del excimer está desplazado hacia superior y a la derecha. Quiere decir que la visión de ese paciente no va a ser buena. Ustedes recuerden que cada cuadrado que vemos en la imagen se corresponde a 1 milímetro en la córnea. Entonces, en 2 o 3 milímetros tenemos una córnea muy plana de 40 dioptrías o 42 dioptrías, y a 2 o 3 milímetros en la zona pupilar tenemos una córnea de 47 o 48, de manera tal que ese paciente no va a tener una buena agudeza visual, y es por la córnea. Eso era una imagen de un libro, y esto le muestra un paciente que nos fue referido porque tenía un tratamiento y no conseguía una buena agudeza visual, pese a que el autorrefractómetro, recuerden ustedes que ve los 2 o 3 milímetros centrales, medía como que el paciente medía la parte donde había tallado el láser en el centro, pero no podía ver la parte periférica de la córnea, más abajo, que era muy curva. Entonces, ese paciente o uno le tiene que hacer un retratamiento, o la otra manera que lo puede hacer es poniendo un lente de contacto que regularice la córnea. Acá vemos otros ejemplos para interpretar la topografía, y lo que vemos en la parte de arriba y a la izquierda es un astigmatismo que ha sido tratado. Ustedes fíjense abajo cómo en la línea roja, que es el eje más curvo, y la línea azul, que es el eje más plano, esa diferencia tan grande que existe entre los dos ejes corresponde al astigmatismo. En este otro caso es otro paciente que tuvo una ablación descentrada, y como la pupila no se relaciona con el eje visual, y el astigmatismo que le está generando, que ustedes ven abajo en la línea roja y la línea azul, cómo se cruzan, y el astigmatismo que produce. Este es un paciente que también fue sometido a la cirugía refractiva, pero sin embargo, ustedes ven la topografía y pueden inferir que la córnea central es muy curva y entonces tendrá un queratocono, qué problema tendrá. Pero este paciente fue sometido a una cirugía con excimer láser, pero de tipo hipermetrópico. Lo que ha hecho el excimer, ustedes ven que ha sacado o ha aplanado la córnea periférica, que se ve azul, con lo cual consiguen curvar la zona central. Y es lo que queríamos, es decir, darle más poder a la córnea para corregir la hipermetropía. Por lo tanto, ese es un paciente que ha sido tratado con una buena topografía y una buena agudeza visual posoperatoria. Este es otro paciente, lo mismo, que fue tratado con láser, con excimer, para un astigmatismo previo, y como ustedes ven abajo, abajo a la izquierda, como la línea roja y la línea azul se han unido en la zona central, corrigiendo el astigmatismo, y ese paciente va a tener buena agudeza visual y la topografía se corresponde. Y estas imágenes es para recordar cómo ven ustedes el astigmatismo en la topografía. Este es un paciente que tenía un astigmatismo alto, pero era de tipo regular con un moño simétrico, es decir, que la parte superior e inferior eran relativamente parecidas, y tenía un astigmatismo regular con un moño simétrico y a favor de la regla. ¿Por qué a favor de la regla? Porque a favor de la regla, que es la mayoría de los astigmatismos, el eje más curvo está a 90 grados, es decir, en el meridiano vertical, y el eje más plano está en 180 grados, es decir, en el eje vertical. Ahora, si yo tengo un astigmatismo, este paciente tuviera 4 de astigmatismo, yo lo tengo que corregir con un lente cilíndrico de -4. Pero ¿dónde voy a poner ese cilindro? Y esto es una confusión que a veces pasa. Para corregir ese astigmatismo,
yo tengo que poner el cilindro en el eje de 180 grados, de manera tal que el cilindro actúa en el eje a 90 grados donde yo lo conozco. Si tuviera que poner un cilindro negativo de menos 4, lo pongo en 180 grados y está aplanando el eje a 90 grados, que es el más curvo. Entonces, esto con la topografía es fácil de entender, pero si uno no ve la topografía es más difícil de entender. Este es un astigmatismo con un monio regular, igual que el otro, pero el eje está oblicuo, no está a 90 ni está a 180, está en 45 grados. Por lo tanto, ese astigmatismo va a ser un astigmatismo oblicuo de tipo regular. Y por último, el astigmatismo menos frecuente, que es en contra de la regla, es decir, el eje más curvo está en 180 grados. Y acá este es un astigmatismo realmente regular contra de la regla. Pero siempre que ustedes vean un astigmatismo en contra de la regla, y más si ese astigmatismo es alto, tienen que sospechar en un astigmatismo irregular, hasta que se demuestre lo contrario. En general, ese astigmatismo irregular, si el monio simétrico está ligeramente incurvado hacia abajo, podemos sospechar que el paciente tiene un comienzo de una degeneración marginal pelúcida, que produce un astigmatismo en contra de la regla y con el monio discretamente desplazado hacia abajo. Entonces, esto es una imagen para recordar que si bien la topografía es un estudio objetivo, el estudio debe ser hecho por un técnico o por un médico que conozca cómo se hace el estudio, que vea cómo está la posición del paciente, que vea si el paciente parpadea o no, porque si el ojo está seco, es decir, el flip precorneal, si el flip precorneal se altera, también se va a alterar la topografía. Estos son unos ejemplos de pacientes que hemos tratado. Ustedes ven a la izquierda un astigmatismo alto de tipo regular y a favor de la regla porque el eje está más curvo en 90 grados. Y como después de tratado con el excimer, como la parte central, ustedes ven en azul, quiere decir que se ha aplanado, ha desaparecido en el eje visual el astigmatismo y se ve en el cuadrado inferior cómo se han unido el eje más curvo y el eje más plano de manera tal de haber corregido ese astigmatismo. Y este es otro ejemplo igual, ven a la izquierda cómo estaba el ojo con el astigmatismo y cómo a la derecha, perdón, el que está tratado está a la izquierda, cómo a la izquierda la zona pupilar se ve cómo desapareció ese monio. Este es otro ejemplo de un paciente que fue tratado con excimer láser en una miopía muy alta. Vean ustedes cómo aplanó la córnea y cómo abajo, a la izquierda, cómo se ven las dos líneas, la roja y la verde, cómo se han ido hacia abajo, es decir, la córnea es muy plana, tiene 30 y pico de curvatura. Recuerden que una córnea normal tiene aproximadamente 42 dioptrías y la córnea normal va entre 40 y 46 dioptrías. Si tenemos una córnea de 47, tenemos que descartar un queratocono o más. Y si tenemos una córnea de menos de 40 dioptrías, 38, 37, tenemos que ver si esa córnea fue sometida a cirugía o si el paciente usó un lente de contacto que se lo sacó hace poco y le está aplanando la córnea. Bueno, en este caso es un paciente que tiene la córnea central plana y fue sometido a una cirugía de excimer láser. Y acá es lo mismo, pero a la inversa. Este paciente era hipermétrope, entonces el láser talló la periferia, que ustedes la ven en azul, más plano, y cómo se incurvó la parte central, de manera tal que corrigió la hipermetropía porque le dio más poder a la parte central de la córnea. Y acá le quiero traer ejemplos de astigmatismos irregulares que tienen que ver con degeneraciones periféricas. Acá ven un astigmatismo que el eje de mayor poder está en el eje horizontal y por lo tanto sería en contra de la regla, pero vean cómo se va hacia arriba ese astigmatismo de manera tal que este paciente tenía una degeneración marginal. Este es otro paciente que tiene la zona superior más curva que la inferior y
uno puede inferir que ese paciente ha usado el lente de contacto y se lo sacó hace poco, que muchas veces produce eso. Pero si ustedes hacen el descanso de 7 o 14 días del lente de contacto, si es un lente blando, 7 días, si es un lente rígido, 14 días. Y sigue esta topografía, quiere decir que el paciente puede tener un queratocono de inicio superior, que es muy raro, pero puede ocurrir, como tenía este paciente que les muestro acá en la imagen, y también está descrito en la literatura, hay un trabajo del doctor Argento y el doctor Duartero, que presentaron queratoconos de inicio superior. Está en los archivos de oftalmología de la Sociedad Argentina, ahí se puede leer. Y acá les quiero traer rápidamente un ejemplo, este es el topógrafo que usamos nosotros, que se puede unir al topógrafo, perdón, es el topógrafo que se puede unir al excimer láser y de esa manera hacer una ablación controlada por topografía. Eso se usa en los casos de un astigmatismo irregular o esos que yo le mostré de una descentración post-excimer láser para poder hacer un centrado correcto. Bueno, estos los tratamientos que podemos hacer unidos al topógrafo. Y esto nos indica lo que yo le decía, que si el topógrafo es un estudio objetivo, pero el que lo hace, el médico o el técnico que lo hace, no lo hace correctamente, puede dar un resultado erróneo. Entonces, este tipo de topógrafos lo que hace es centrar, tiene un modo automático que cuando está bien centrado el paciente, que tiene bien apoyado el mentón y la frente, que el ojo está mirando donde debe ser, que el film precorneal está bien, y entonces recién ahí hace la topografía. Y si no le indica al técnico, al médico, al operador que está haciendo, por esos cruces y círculos que ven ustedes, dónde debe desplazar el joystick para que la topografía esté centrada y sea válida realmente. Bueno, esto es lo mismo, son ejemplos de topografía, como se muestran. Esto es algo que sirve no para los médicos, pero sí para el paciente, para mostrarle cómo es su córnea, más alta, más baja, y cómo se ve topográficamente su astigmatismo. Entonces, una manera de explicarle al paciente. Esto es un polinomio de Zernike, que si bien la topografía no lo da, pero bueno, puede imitarlos o puede hacer un símil polinomio de Zernike. Esto es para mostrar un caso del queratocono, que si ustedes miran los anillos de Plácido, cómo se unen, están muy juntos allí abajo, y cómo muestran la topografía con los colores más cálidos, la zona donde es más curva la córnea. Bueno, dan índices, que son los índices, entonces le puede decir, de acuerdo al topógrafo con estos índices, si esa topografía puede o no tener un queratocono, y de acuerdo al queratocono, qué grado de queratocono es. En un resumen rápido para ver una topografía y saber si tenemos un queratocono posible o no, lo que podemos hacer es ver estos criterios, que son los criterios de Claeys para descartar un queratocono. Entonces, primero vamos al poder central de la córnea. Si el poder central es menor de 47, está entre 40 y 46 y medio, hasta 47 como máximo, bueno, estaríamos dentro de un poder central de tipo esperado, regular o que estaría dentro de la normalidad. Si tiene más de 47, entonces ni hablar si tiene 50 o más, ya tenemos un índice o una sospecha y buscar un queratocono. Lo segundo que tenemos que ver es entre la parte superior e inferior de la córnea, a 3 milímetros del centro, si hay una diferencia de más de una dioptría y media. Si hay más de una dioptría y media, yo ya debo sospechar. Si hay 3 dioptrías, entonces ya pongo un sello que esa córnea no es normal. Entonces, si subo un poder central mayor a 47 y una diferencia de más de 1,5 dioptrías, de 2 o 3 dioptrías, ya voy a decir que esa córnea es irregular o que presenta un queratocono. Y la otra característica importante también a tener en cuenta es el poder central entre el ojo que estudiamos y el ojo congénere. Hasta una dioptría de diferencia entre un ojo y otro puede ser normal, pero si en un ojo tengo un poder central de 43 dioptrías y en el ojo congénere tengo 45, entonces yo ahí tengo que sospechar una topografía irregular
o un queratocono. Entonces, si tengo dos de estos puntos positivos, yo ya digo que es un queratocono. Si tengo los tres más, pero puede ser cualquiera de los tres, con tener dos ya puedo inferir que es un queratocono. Entonces, en resumen, la topografía nos sirve para tomar la decisión quirúrgica, evaluar los resultados de la cirugía, bien sea de cataratas, refractivas o en un trasplante de córnea, valorar y corregir las complicaciones, y recuerden suspender el lente de contacto. Si es blanda, mínimo 7 días antes; si es rígida, 14 días antes. Y algunos autores dicen que si el lente de contacto rígido lo usa por más de 10 años, le agrego una semana más a esto porque tiene más de 10 años de uso de lente de contacto rígido. Y detectar el queratocono incipiente, que sería con lo más preciso que contamos en la actualidad para detectar un queratocono incipiente. Vamos a hablar dos palabras de autorrefractómetro que también nos valora la parte objetiva de la refracción. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el autorrefractómetro? Si bien es objetivo, también hay que ver que el operador, el técnico que lo usa, lo haga en forma correcta. Lo primero que tenemos que hacer es validar cuando empieza la jornada o el día que voy a hacer las mediciones. El topógrafo tiene un círculo que es como una esfera que uno puede medir allí. De un lado las dioptrías, entonces uno pone esa esfera, la mide y tiene que dar -3. Si da -3 quiere decir que está bien calibrado. Y luego la esfera la mide y entonces mide los radios de curvatura de la esfera, que por ejemplo es 43 por 43. Si eso lo mide, quiere decir que está funcionando bien y entonces yo puedo confiar en las mediciones que me da el autorrefractómetro. Y esta medición lo tengo que chequear. Nosotros en la clínica Nano lo hacemos día a día, cuando empieza la jornada, pero siempre debemos chequear que lo que mide el autorrefractómetro realmente está midiendo bien, como lo hacemos con el topógrafo y con todos los aparatos de medición que usamos. Entonces, tiene, como ven ustedes, y todos lo usamos esto, lo saben, tiene una pantalla, un joystick para calibrarlo, y una mentonera. Recuerden ustedes que el paciente debe apoyar bien abajo el mentón, adelante la frente para hacer la medición, y abajo tienen un calibre, que en general se ve como una marca de agua, que debe estar bien balanceado con el apoyo en las 4 patas sobre la mesa, porque si está desbalanceado nos puede dar también mediciones irregulares. Así es como presentan las mediciones la mayoría de los topógrafos. Entonces ven ustedes en el sector superior, bueno, el dato, la fecha, y hay algo importante que dice allá arriba, que es BD, que es la distancia al vértice. ¿Por qué es importante? Acá dice 12, es la distancia al vértice que tomamos como normal para un lente aéreo. Pero si yo voy a medir un lente de contacto, debo pasar esa distancia al vértice a 0, porque el lente de contacto va apoyado sobre el vértice corneal. Entonces recuerden ver y validar que esté en 12 si van a medir para recetar un lente aéreo, o si está en 0 para recetar un lente de contacto. Luego tenemos ojo derecho, ojo izquierdo. El aparato da varias mediciones y da un promedio. En general los autorrefractómetros tienen una medición automática que nosotros lo arrimamos, mide automáticamente 3 o 4 veces y nos da un promedio. Si no, lo podemos hacer en forma manual y medirlo nosotros. Una vez que nos da el promedio, abajo va a decir la esfera y el cilindro con el eje que tenemos que colocarlo en el PROBIN, o que iría en el anteojo del paciente. Entonces abajo vemos el equivalente esférico, en este caso como ven el ojo derecho es -0,50, y en el ojo izquierdo lo mismo, van a ver un cilindro y un equivalente esférico abajo de 0,50. Nos da el cilindro y nos da el eje que está el cilindro. Más abajo vemos PD, que es la distancia interpupilar. Eso es importante porque cuando el paciente va a la óptica, bueno, el óptico tiene que medir la distancia interpupilar, pero ustedes también se la pueden dar porque el autorrefractómetro la mide. Y más abajo tenemos para el ojo derecho los radios de curvatura que estábamos hablando recién, en este caso 45, 44, 75, y en el eje que está, el eje más curvo, por ejemplo en el ojo derecho que es de 45, está en el eje de 32, y el eje más plano está en el eje de 132. En el otro ojo, en el ojo izquierdo, el eje más plano
está en 4 grados y el eje más curvo de 45-25 está a 94. Eje más curvo en el eje de 94, ese paciente va a tener un astigmatismo a favor de la regla. Entonces, esto es todas las medidas que nos da el autorrefractómetro, pero también la mayoría de los autorrefractómetros tienen unos caliper que nosotros lo corremos, como muestra la imagen a medida que va hacia inferior, como lo vamos moviendo y podemos poner los dos calipers en el limbo esclerocorneal y saber aproximadamente cuánto mide la córnea de limbo a limbo, y también si llevamos los calipers a la pupila, como el autorrefractómetro no achica ni agranda la pupila, es decir, se maneja con una luz que no interfiere en el reflejo pupilar, entonces podemos medir la pupila, el tamaño de la pupila del paciente con la luz ambiental. Y eso es importante si vamos a realizar cirugía refractiva en pacientes jóvenes con pupila muy dilatada, para ver qué rango de ablación vamos a hacer para esa pupila. Entonces, un autorrefractómetro también nos sirve para esto. Recuerden que tiene que estar calibrado. Recuerden que el autorrefractómetro, si está calibrado, es muy confiable y que podemos medir a los chicos y los chicos de 3 o 4 años que los podemos medir, es confiable como si hiciéramos una esquiascopía, pero los nenes más chicos, de 2, 3 años o muy inquietos, debemos realizar una esquiascopía porque no se quedan quietos en el autorrefractómetro. Y siempre ver, además que lo hemos calibrado, si los lentes están bien y si nos dan en 2 o 3 pacientes algunas medidas que no son coherentes con lo que tiene el paciente, ver qué está pasando. Les digo de esto porque yo siempre doy el ejemplo de pacientes que yo atendía que no tenían astigmatismo y entonces ese día lo midieron con el autorrefractómetro y llega al consultorio con un astigmatismo de 3. Y bueno, es raro, si no tenía hace un año astigmatismo y ahora 3. Entonces voy a ver el autorrefractómetro, si habían medido bien, y me fijo que en el lente estaba marcado un dedo, y resulta que habían medido anterior a ese paciente un nenito que estaba comiendo helado, y dijo, tengo que mirar acá, y puso el dedo con lo que tenía de lado, y le quedó ahí en el lente que está midiendo. Entonces, observar además que esté bien calibrado, que los lentes están libres, ¿no? Porque eso puede ocurrir y no sería infrecuente que pase. Entonces, de la clase de hoy, esta es otra clase miopía, hasta acá hemos terminado con los exámenes objetivos. Como es muy difícil dar una clase por Zoom, como ustedes vieron en las otras clases, si hay alguna pregunta, después se la pasan a Fabi y podemos contestarla. Si no, lo dejamos con una clase muy interesante para ustedes, como siempre es la clase que sigue a la mía, que es la clase de miopía, que se los recomiendo, que presten atención porque es una clase muy buena y muy completa. Así que, Fabio, cuando vos quieras me decís y seguimos con la próxima clase. Sí, sí, cuando está perfecto, Daniel. No hubo preguntas hasta ahora, así que aprovecho para saludar al doctor Sebastián Danker, que está en línea. Sebastián, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Fabio? ¿Cómo anda el campo? Gracias Ahí por la lo veo, introducción. Sebastián. Ya te hice Vi, un poco estuve escuchando de la clase. propaganda de tu clase porque realmente lo mereces, una clase muy buena y que ha hecho historia. Así que bienvenido y cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, podés compartir, Sebastián, cuando quieras y comenzar. ¿Ahí están viendo la pantalla completa, Fabio? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, me gustaría que charlemos hoy sobre lo que es miopía y algunas cosas sobre todo lo que es el proceso de hemetropización, ¿sí? Y para empezar, les voy a comentar estos gráficos que ya venimos charlando hace muchos años. Estos son unos estudios que se hicieron en pollos, donde se les mide la refracción a pollitos recién nacidos. Los pollos se usan mucho porque son fáciles de conseguir, no son caros, ¿está bien? Y el desarrollo es bastante rápido, así que en una semana, 2 semanas, uno ya puede, digamos, tener mediciones. Cuando nacen los pollitos, el hatching, apenas nacen, uno encuentra que estos pollos tienen refracciones muy variadas, muy dispersas. Hay pollos miopes, hay pollos hemétropes, hay pollos hipermétropes. Pero a medida que van pasando los días, a medida que van pasando las semanas, vamos viendo, desde arriba a la izquierda, yéndonos para la derecha,
una semana, 2 semanas, 3 semanas, que esas refracciones empiezan como a aparecerse cada vez más, ¿está bien? Y empiezan a aparecerse y a irse como hacia una leve hipermetropía, es decir, los pollitos empiezan a emetropizarse, ¿está bien? Es decir, que el estímulo de estar mirando, de estar viendo, hace que el ojo se vaya emetropizando. Y finalmente, a las 8 semanas, los anteriores eran hasta las 3 semanas, fíjense que casi todos los pollitos ya están más o menos en una refracción de más una dioptría, ¿está bien? Y esto que pasa en pollos, ¿está bien? Es lo mismo que pasa en humanos, ¿está bien? Uno hace, y si uno evalúa la refracción en chicos de 3 meses, 6 meses, ¿está bien? Vemos que es más dispersa esa muestra. Hay chicos hipermétropes, hay chicos con un poco de miopía, hay algunos chicos que ya son emétropes, y a medida que va pasando el tiempo, ya si los medimos a estos mismos chicos a los 9 meses, vemos que tienen un comportamiento muy similar al que tenían los pollos. Es decir, con el tiempo se van agrupando estos valores hacia valores de pequeñas y leves hipermetropías, que sería la condición, digamos, refractiva normal del niño, una hipermetropía de alrededor de una dioptría y media. ¿Está bien? Y les insisto con esto de la dioptría, que lo normal es apuntar o emetropizarse hacia una dioptría y media, porque ya si a estas edades, o incluso en edades más tipo 5 o 6 años, vemos chicos que los consideramos emétropes, pero que su refracción está en 0 dioptrías, esos chicos probablemente a futuro se vayan miopizando. Así que hay como que reevaluar ciertos conceptos de qué es lo normal y qué es lo no normal. Lo mismo, también son más refracciones, también que si miramos a la izquierda, esto es el equivalente esférico refractivo en función del tiempo, y vamos viendo que de hipermetropías de más 4, más 3, más 250, con el tiempo van todos como emetropizándose hacia una hipermetropía de más una dioptría. Este es un gráfico que quería comentarles, en donde vemos la refracción. Este es un estudio iraní, donde vemos lo que es la prevalencia de miopía, hipermetropía, también, y emetropía según la edad. Si vamos a la izquierda del gráfico, vemos que los chicos de 5 a 10 años, la mayoría son hipermétropes, lo que está en Bordeaux, ¿está bien? Tenemos algunos que son emétropes, los que están en ese color más amarillo, y vemos que hay muy poquitos que son miopes. A medida que va pasando el tiempo, y los chicos en general empiezan la escolarización, empiezan a leer, empiezan a hacer más trabajo de enfoque de cerca, vemos que esa escala, esa recta violeta que tenemos arriba empieza a hacerse cada vez más alta, es decir, empieza cada vez a haber más chicos miopes, a partir de los 10 años, a partir de los 16, 20 años, ¿está bien? Y a los 21, 25 es cuando tenemos, digamos, la mayor cantidad de chicos miopes. Es decir, que algo está pasando, ¿está bien?, en esos ojos. Hay cambios, más allá de lo que son los procesos iniciales de emetropización, de los 2 primeros años de edad, ¿está bien? A medida que va pasando el tiempo, el ojo va sufriendo cambios en el poder del lente, cambios en el poder del cristalino, cambios, ¿ven?, en la curvatura corneal, cambios en el largo axil, ¿ven?, y son todas las cosas que determinan, ¿ven?, la refracción de las personas en las distintas edades de la vida. Y me interesa que vean este gráfico porque esto nos da una idea de más o menos cómo suele comportarse el ojo, ¿sí? Empezamos diciendo que los chicos más chiquitos son muy poco miopes, casi todos hipermétropes, va pasando el tiempo, fíjense que las columnas violetas se van achicando, se van haciendo hay cada vez menos chicos más grandes hipermétropes, ¿está bien? La mayoría se hacen emétropes, y empiezan a aparecer también más chicos miopes. Y vemos otra cosa que, fíjense, si vamos al gráfico de los 46 a 50 años de edad, después de los 40, 40 y pico, empezamos con un poco de presbicia. Entonces ahí vuelve a aparecer esas hipermetropías que venían latentes, que las acomodábamos y los pacientes no tenían problemas. Bueno, después de los 40, 40 y pico, vuelve a aumentar un poco la hipermetropía. Y finalmente, a los 66, 70 años, acá en las columnas de más de la derecha, vemos al revés, que empieza de vuelta a aumentar un poquito la miopía, y esas miopías tienen que ver más con los cambios miópicos propios del desarrollo de una catarata. No son miopías, digamos, de crecimiento del ojo, de aumento del largo axil, sino que tienen que ver más con estos cambios en el índice de refracción cristalina. Pero nos da una idea de cómo es el comportamiento de las estructuras internas del ojo y cómo se va comportando la refracción a lo largo de la vida. Cuando vamos a estudiar qué es lo que está pasando, cómo es que los ojos se desarrollan, ¿está bien?, recurrimos a un montón de animales y un montón de modelos experimentales, ¿está bien? Así como les mostraba al principio lo que eran las refracciones de los pollos recién nacidos, esto que estamos viendo es una imagen donde claramente se ve que hay una diferencia entre lo que es el ojo que vemos a nuestra izquierda y el ojo que vemos a nuestra derecha. El ojo que vemos a nuestra derecha es mucho más grande, es mucho más largo que el ojo que vemos a la izquierda.
¿está bien? ¿Y esto por qué? Porque a este ojo le pusieron un oclusor, ¿está bien?, en el ojo derecho. Es decir, le sacaron a este ojo el estímulo que le permitía emetropizarse, que le permitía dirigir su crecimiento hacia una buena visión. ¿Ven? Y cuando pasa eso, en general lo que hacen los ojos es que se agrandan y se estiran y empiezan a crecer, tratando de buscar ese punto de enfoque que nunca llega porque los ojos están velados con un oclusor, se les pone una especie de cristal esmerilado delante del ojo, y eso altera todo el proceso de emetropización. ¿Ven? Otra cosa que se le puede hacer a los animales, otra cosa que podemos hacer con estos animales, es no solo ponerles un difusor, sino que directamente colocarles lentes, lentes positivos, lentes negativos, ¿también? ¿Sí? U oclusores en los ojos, y medir qué cambios ocurren en el largo axil, en el poder de cristalino, ¿está bien? Y en función de eso ir prediciendo cómo es que se comporta el ojo. Básicamente, cuando uno agrega esos lentes, si yo le agrego un ojo, vamos a las imágenes de arriba, una lente positivo, que es esta lente azul, ¿está bien? ¿Eso qué va a hacer? Que al agregarle una lente positiva a ese ojo, las imágenes van a empezar a proyectarse por delante de la retina, ¿está bien? Y con el tiempo, y miramos a la imagen de abajo, eso va a terminar haciendo que ese ojo no tenga tendencia a elongarse y a crecer, sino a que acorte su crecimiento. ¿Ven? Los primeros cambios que ocurren, los vemos en el gráfico de abajo en color violeta, son un engrosamiento en la coroides, que como que empuja hacia la retina hacia adelante, como para que la imagen quede más enfocada, y a largo plazo termina con frenar el crecimiento del ojo y hacer que ese ojo sea un ojo más corto. Es decir, que yo puedo inducir que el ojo frene su velocidad de crecimiento colocándole una lente positiva por delante. ¿Ven? Lo mismo, si yo vuelvo a la de arriba, le coloco una lente divergente, una lente negativa, ¿ven? Le saco poder de lente al sistema óptico de lentes del ojo y la imagen automáticamente empieza a caer por detrás de la retina. ¿Ven? Y eso, con el tiempo, ¿ven?, me va a llevar a dos cosas. Los primeros cambios, que van a ser un afinamiento en la coroides, se ve acá esa capita también de coroides violeta más finita que en la normalidad, ¿ven? Y a largo plazo van a hacer que ese ojo aumente su largo axil. ¿Ven? Es decir, que yo puedo, con cierta facilidad, en un montón de modelos de animales, desde pollos hasta pescados, mamíferos inferiores y primates inferiores, ¿ven?, puedo inducir todos estos cambios jugando con estos lentes que yo le coloco por delante del ojo. Y una cosa interesante que vemos con eso, este gráfico de arriba, ¿está bien? Estamos viendo un ojo que tiene un oclusor, el ojo de la izquierda, y el ojo de la derecha, que es normal. Y a la derecha, esto que son con rebordes azules y colgados, estamos viendo la comparación en el largo axil de estos dos ojos. El ojo de la izquierda, que tiene el difusor, es muy parecido al que vimos hace un ratito, es un ojo que es más largo. ¿Por qué? Porque carecía del estímulo para ver, entonces el ojo iba creciendo, creciendo y se miopizaba. ¿Eh? Pero no solo eso, sino que en el gráfico de abajo vemos que le pusieron a uno de los ojos medio difusor, no un difusor entero, sino medio difusor. Y si miramos la forma del ojo, vemos que la zona de la retina que no recibe bien el estímulo de la imagen porque tiene el difusor, es la zona que se miopiza, se produce como una miopización sectorial, es decir, hay un alargamiento, un crecimiento del axil solamente en la zona que lo ve, mientras que la zona que ve hace un desarrollo más normal, ¿está bien?, y se metropiza. Es decir, que hay fenómenos locales, no es una visión global de si es miope, si no es miope ese ojo. Es toda la retina la que está participando en estos estímulos de emetropización. Y creemos que lo que es la mácula y lo que son todas las células que están paramaculares, ¿está bien?, juegan un papel fundamental a la hora de determinar, digamos, el crecimiento o las señales o el balance de señales entre lo que es crecimiento del ojo o frenar ese crecimiento del ojo y por lo tanto prevenir una miopía. Lo mismo, esto es lo anterior en pollos, esto es en monos, está bien. Y lo que habían hecho con estos monos era que les habían ablacionado las máculas y tenían las mismas respuestas. Es decir, que no es la visión macular el estímulo más importante para lo que es el desarrollo del crecimiento del ojo o no, es decir, si va a miopizarse o no, sino que toda la retina es la que participa en los estímulos que hacen que el ojo se vaya desarrollando. Y les quería mostrar esto porque nosotros sabemos que los ojos miopes son ojos más estirados, son ojos más elongados. Yo siempre le digo a mis pacientes chiquitos para que lo entiendan, ¿está bien?, que son más como una aceituna, es decir, un ojo que es más con un largo axil mayor, ¿está bien? Y eso me genera dos cosas, que si yo le coloco un anteojo a ese ojo miope, las imágenes en la zona central, en la zona macular, pueden caer en la zona donde yo quiero, que es en la zona macular justo en la retina, pero con ese mismo anteojo, como ese ojo ya tiene una forma que no es normal, ¿está bien?, las imágenes que
caigan en la zona paramacular, es decir, por arriba y por abajo de la mácula, ¿ven? Y a los costados, ¿ven? Van a caer en un plano que no es el plano adecuado. Y esos estímulos son los que van a terminar determinando que ese ojo por ahí siga progresando su miopía, y es una de las razones por las cuales con corregir un anteojo que corrija solamente lo que sería la visión macular, que es lo que uno mide cuando mide la agudeza visual de los pacientes y le coloca un anteojo -1, -2 al paciente, eso hace que parte de las imágenes también caigan también por detrás del plano de la retina, porque el ojo es más elongado, y actúa como un estímulo para que el ojo siga creciendo. Es decir, que un anteojo que simplemente corrija la miopía, o mejor dicho, un anteojo que solamente haga que un paciente vea bien, ¿está bien? Es un anteojo que hace que también ese paciente tenga tendencia a seguir miopizándose, ¿está bien? Y esto es un enfoque diferente al típico, donde viene un paciente a tu consultorio con miopía, le pongo un anteojo, le digo venga el año que viene, donde probablemente le vaya a cambiar el anteojo porque esto es así y va a seguir cambiando. La idea es que hagamos un cambio en el paradigma del manejo de la miopía, ¿está bien? Y tratemos de frenar esa progresión y tratemos de entender bien por qué pasan las cosas que pasan, ¿bien? Y démosle a los pacientes un tratamiento que sea más de frenar el crecimiento de la miopía, con todas las consecuencias que eso trae. Hay un estudio acá hecho por Muti hace ya varios años, ¿bien? Donde evalúan la refracción, pero no macular, sino más o menos a 30 grados de la mácula, es decir, cerca de la mácula, pero más hacia la periferia. Y vemos que en los miopes, por la forma del ojo que charlábamos recién, ¿ven? La zona esa está con una hipermetropía leve alrededor de la mácula. Y en los hipermétropes, al revés, donde el ojo no es más estirado, sino que es un ojo más oblato, ¿está bien? En la periferia hay una miopía relativa, ¿está bien? Y estos son los estímulos que pueden hacer que estos ojos, digamos, cuando uno los corrige con un anteojo común, ¿está bien? Fomente que progrese la miopía o no terminan de corregir la hipermetropía, ¿está bien? Y esto más o menos lo que les mostraba recién, los ojos miopes, que son más largos, más prolatos, ¿está bien? Tienen en la periferia una hipermetropía relativa. Y los ojos hipermétropes al revés, ¿está bien? Y pensando en todo esto, ¿está bien? Es que después vamos a ver qué tipo de mecanismos, anteojos y lentes de contacto se desarrollan para tratar de combatir esta progresión de la miopía, ¿está bien? Y siendo la parte más clínica, ¿está bien? Ahora, cuando uno recibe un chico en el consultorio, ¿está bien? Siempre tiene que pensar, ¿está bien? ¿Puedo yo prever o saber si el chico este va a desarrollar miopía o qué cosas tengo que mirar, qué cosas les tengo que prestar atención, para poder darle un buen consejo a los padres y al niño sobre cómo prevenir esa progresión o esa aparición de su miopía? ¿Está bien? Y este es un gráfico donde vemos que estamos viendo la probabilidad de hacerse miope en el eje Y, ¿está bien? Contra la refracción a los 7 años de edad, ¿está bien? Si miramos acá, este 0,5 de hipermetropía, donde está la primera flecha negra del centro y mirando a la izquierda, digamos, esto significa que si ese paciente de 7 años tiene una refracción, ¿está bien?, de un más 0,50, ¿está bien?, un hemétrope, pero con un más 0,50, que es lo que debería tener más o menos todo chico de esa edad, tiene un 0,1, o sea, un 10% de probabilidad de ser miope a futuro, ¿está bien? Y si me voy a la segunda flecha, que tendría, digamos, una refracción a los 7 años, un chico que tiene una refracción de menos 0,25, que según la mayoría, digamos, de lo que son las definiciones que uno encuentra en un libro, un ojo también hemétrope, ¿está bien? Viene un chico a tu consultorio, lo pasás por el autorrefractómetro, ¿ven? Y tiene una refracción de menos 0,25, ese chico, si miramos acá, tiene un 0,6, tiene un 60% de probabilidad de ser miope a futuro, ¿está bien? Es decir, que un chico que a vos te cae al consultorio a los 6, 7, 8 años de edad, con un menos 0,25, ¿está bien?, es un chico que probablemente vaya a ser miope o vaya a desarrollar una miopía. ¿Sí? Entonces no es un ojo hemétrope, no es un ojo sano que hay que decirle, listo, estás perfecto, no necesitas anteojo, vuelve el año que viene y no hagamos nada. Es un hijo que hay que agarrar, es un chico que hay que agarrar, es un chico que hay que hacer todo lo que son los consejos de prevención, eventualmente charlar con los padres, estudiarlo con un poquito más, quizás no hacer la consulta solamente una vez por año, sino decirle, bueno, vamos a vernos 2 veces por año o 3 veces el año que viene, ¿bien?, para ir midiendo ciertas cosas. ¿Sí? Hay que estar atentos y detectar a estos chicos, a los chicos que son hemétropes, que son normales, ¿bien?, pero que en realidad no son tan normales porque son algo así como premiopes. ¿Está bien? Concepto que todavía no está difundido, no está desarrollado, pero me parece que se entiende bastante bien. ¿Está bien? Y mismo, volviendo a este mismo gráfico, si van acá a lo que dice la esfera media de 0, o sea, más hemétrope que eso, digamos, no tenés, ese chico tiene entre un 30 y un 40% de probabilidad de desarrollar miopía. Es decir,
que un chico a los 6-7 años de edad en realidad debería estar más cerca de un más 0,50 o un más 1, como los primeros gráficos que veíamos, esa digamos sería la verdadera hemetropización de los niños, que un 0 o un menos 0,25, también considerado en los libros como hemetropía. ¿Bien? Y otra cosa que también vemos, y que ya es intuitivo, es que cuanto antes empezamos a usar anteojos, probablemente más grande sea la miopía final. ¿Saben? Como lo vemos en este estudio, en el que estamos viendo las dioptrías o la refracción final en función de la edad de comienzo del uso de anteojos. Cuanto antes empezamos a usar anteojos, probablemente más altas sean las refracciones finales, más miopía tenga uno. Si uno desarrolla, me voy a la derecha del gráfico, una miopía a los 30 o 35 años, esas miopías probablemente no sean muy desarrolladas. Son pocos los valores que pasan los menos 3, menos 4. Mientras que si yo me voy a la izquierda del gráfico, ¿ven? Los chicos que empezaron a usar anteojos a los 5 años de edad, fíjense que tenemos valores donde hay chicos que terminan con una miopía de menos 15, otros acá con una de menos 21, menos 12. Es decir, es probable que esos chicos alcancen valores de miopía también más altos. Y esto tiene consecuencias a largo plazo porque no estamos hablando solamente de anteojos, ya con miopías de menos 10, menos 7, menos 8, son miopías magnas, empiezan a aparecer otras complicaciones y otros factores a tener en cuenta más allá de usar anteojos o no usar anteojos. Entonces, sabiendo todas estas cosas que sabemos, de la forma del ojo, de qué pasa con las imágenes que se proyectan por delante y por detrás, empezamos a desarrollar también, se empiezan a desarrollar mecanismos para compensar eso y hacer un abordaje más integral de lo que es el tratamiento de la miopía, que no sea solamente un anteojo y que las imágenes caigan donde caigan, ¿también? En la periferia, y no importa si ese paciente se sigue miopizando o no, ¿está bien? Y así es como se desarrollan lentes de contacto, que lo que hacen es generar una adición positiva en la periferia, o sea, dar la corrección de miopía normal en la zona central para que las imágenes caigan bien en la retina y el paciente vea bien, básicamente, pero que en la periferia las imágenes estén con una adición positiva para que esas imágenes caigan un poquito por delante de la retina, y al caer las imágenes por delante de la retina, eso actúe como un estímulo para que el ojo frene su crecimiento y no siga creciendo y no siga progresando esa miopía. ¿Está bien? Y este es un trabajo donde muestra este tipo de lente de contacto, donde se le ponía a un ojo un lente de contacto con adición positiva y al otro ojo una lente de contacto normal, ¿está bien? Y vemos que los cambios en el largo axil del ojo eran mucho mayores cuando no tenían este lente de contacto especial, ¿está bien? ¿Sí? Y que se frenaba lo que era la progresión de la miopía y el cambio en el largo axil, también con estas lentes de adición positiva. Y a los 10 meses se cambiaba el lente de contacto, si lo tenías en el ojo derecho te lo pasabas al izquierdo, y el lente que no era con adición positiva al izquierdo te lo pasabas al derecho, y pasaba lo mismo pero al revés. El ojo que tenía en la lente de contacto con adición positiva, ¿bien? Que hacía que las imágenes cayeran un poquito por delante de la retina, en la periferia macular, ¿bien? Eso frenaba y acortaba lo que era la velocidad de elongación del ojo, si acortaba un poquito más el largo axil, o hacía que no creciera tan rápido el largo axil. ¿Está bien? Después hay otro tipo de lentes también que buscan algo parecido. Estamos viendo acá una lente de contacto apoyada sobre el ojo con una adquisición de fluoresceína. Y esto genera, ¿está bien? Si yo le hago a este, ahora les voy a contar qué tipo de lente de contacto son, y tiene que ver con la clase que vieron recién de topografía corneal, ¿está bien? Si yo le hago una topografía corneal al usuario de esta lente de contacto, ¿está bien? ¿Sí? Me voy a encontrar con esta topografía, donde vemos con claridad que tengo una zona central más plana y una zona paracentral de color rojo acá con más poder óptico, ¿está bien? Con mayor curvatura. Y esto genera un efecto muy parecido al que se generaban con las lentes de contacto, ¿está bien? De adición periférica que les mostraba hace un ratito. Estos en realidad se llaman lentes de ortoqueratología, que lo que hacen es modificar, ¿está bien? El flujo de lágrima, ¿está bien? En la zona central de la córnea, y van generando un remodelado del epitelio corneal y hacen que la córnea, que el epitelio corneal sea más grueso en la zona paracentral, más plano en la zona central, y generan este aumento en el poder del lente paracentral que me genera una adición positiva que me termina generando que las imágenes centrales caigan en la mácula y las imágenes paramaculares caigan un poquito por delante, actuando como un estímulo para frenar la progresión y el desarrollo de la miopía. ¿Está bien? Esas son todas estrategias, sea con lente de contacto o sea con lentes de ortoqueratología que modifican, ¿ven?, a la córnea misma, son todos mecanismos para tratar de que no progrese y que no avance la miopía. ¿Ven? Y hay un montón de estudios que muestran que estos lentes son efectivos, tanto los lentes de adición positiva como los lentes, ¿está bien?, de ortoqueratología, termina haciendo que el crecimiento, la velocidad de crecimiento largo axil sea menor en pacientes que los usan que en pacientes que se manejan con anteojos o con lentes de contacto normal. ¿Bien?
Y tanto los primeros que les mostré lente de contacto como los de ortocardiología, básicamente lo que hacen es generar esto. En la zona que está a la izquierda, en esa topografía más plana, más azul, hace que las imágenes se proyecten donde se tienen que proyectar, en la mácula, ¿ven? Pero las zonas de visión, los rayos de luz que pasan por la zona más roja con más poder corneal o con más poder de lente de contacto, esas imágenes terminan cayendo por delante de la retina, haciendo y actuando como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Más trabajos que hablan sobre lo mismo, más o menos 30 lentes o 30 pacientes en cada grupo, y la progresión, abajo de todo, con lentes comunes, era de más o menos una dioptría, con un crecimiento largo axil de 0,52 milímetros, mientras que en los otros pacientes, tanto los que usaban lentes especiales con adición positiva como los lentes de ortocardiología, fíjense que los crecimientos largo axil son mucho menores, de 0,52 nos fuimos a un 0,3, 0,32, 0,38, y los cambios en largo axil también son menores. Es decir, que estos lentes funcionan. Bien, y otra cosa que también estamos viendo, que ya tiene más que ver con los mecanismos, ¿está bien?, de más moleculares de visión y los mecanismos más de circuitos neuronales de visión, es que si uno mira, ¿está bien?, fondos, o cuando uno lee, le vuelvo a la diapositiva anterior para que vean, esto estoy leyendo un fondo blanco con letras negras. Mientras que si yo veo un fondo oscuro, todo negro, con letras blancas, activa mecanismos distintos, retinales. Y uno de esos mecanismos, que sería cuando uno mira fondos oscuros y letras blancas, termina haciendo que se acorte, se adelgace, ¿está bien?, la coroides, ¿está bien?, actuando como un factor, digamos, preventivo para el desarrollo de miopía. Mientras que el estímulo, digamos, más común de ver un libro de texto o ver un fondo blanco con letras negras, como suele estar la mayoría de los libros impresos, eso actuaría como un factor para el desarrollo de la miopía. ¿Está bien? Así que hay todo un montón de nuevos estudios y nuevos conocimientos que van haciendo que tengamos cada vez más estrategias para tratar también y hablar con un paciente que tiene miopía y prevenir el desarrollo de la miopía y la aparición. ¿Está bien? Y esto es importante porque hay un aumento en la prevalencia mundial de miopía, hay una epidemia de miopía en todo el mundo, sobre todo en lo que es el sudeste asiático, ¿está bien? Y esto, en función de las actividades que vamos haciendo y en función de los cambios que se van dando en el mundo, ¿está bien?, cambios en el estilo de vida, cambios en las actividades que hacemos, cambios en dónde vivimos, cambios en estar todo el día con una pantalla en la mano, cambios en estar poco tiempo al aire libre, ¿está bien? ¿Sí? Y esto ya sabíamos que lo que era la prevalencia de miopía, ¿está bien?, cambiaba en función de las actividades que hacían las personas. Este estudio tiene 200 años, es de 1883, ¿está bien? Y los agricultores, la mayoría de los agricultores y pescadores que están todo el día al aire libre, tienen incidencias de miopía, ¿está bien?, muy bajas, ¿está bien?, son casi todos hemétropes, hay muy poquito miope. Ya sí se dedican a trabajos un poco más finos, artesanos, ¿está bien?, o personas con más educación, que estuvieron más tiempo haciendo trabajo de enfoque, trabajo de estar leyendo, ya los números empiezan a aumentar a 11% de miopes, 13% de miopes, ¿está bien?, comerciantes que están también en ambientes de interior, mirando números, haciendo cuentas, ¿está bien?, o estudiantes avanzados, ni hablar, ¿está bien?, ya nos vamos a 15 a un 30% de miopes, ¿está bien? Es decir, que esto ya lo sabemos hace un montón de tiempo, y sin embargo, hace un montón de tiempo no le damos la importancia y la jerarquía, ¿está bien?, que tiene la miopía, ¿está bien? Y así como les comentaba recién, fíjense esta imagen, que es fuerte, ¿está bien? Hoy no vivimos más al aire libre, no vivimos más en una cabaña y salimos y encontramos el horizonte y podemos ver a 500 metros. Hoy mucha parte del mundo, ¿está bien?, vive en este entorno, con luz artificial, en ambientes muy chicos, prácticamente casi hacinados, ¿está bien?, ¿sí?, haciendo trabajo de enfoque o mirando pantallas, ¿está bien? Y esto es lo que también está haciendo que la mayoría de los chicos del sudeste asiático se estén miopizando, ¿está bien?, hasta alcanzar valores de prevalencia de miopía a los 17 y 18 años de 80-90%. 80-90% de los chicos que terminan el secundario en Corea del Sur, ¿está bien?, en Singapur, en Macao, todos esos países donde los chicos estudian mucho, ¿está bien?, terminan 90% con miopía, ¿está bien?, lo que es un número que realmente asusta bastante. Y uno ya lo ve una foto de chicos de Corea del Sur, ¿y qué es lo que llama la atención de esta foto de los chicos? Todos usan anteojos. Chicos de 16, 17, 18 años usan anteojos para ver de lejos. Son miopes. ¿Por qué? Porque fueron desarrollando su miopía por el estilo de vida que estamos haciendo. Acá no es solamente la genética. Acá hay un factor ambiental que está haciendo que nos estemos miopizados. Y a lo largo del tiempo, si evaluamos lo que es la prevalencia de miopía en Singapur,
En los 70 había un 26% de miopes, un número bastante alto. En los 80, 43%. En los 90 al principio, 66%. Y ya a fines de los 90, 83%. Y estamos más o menos en los 90%. Es decir, a medida que fue cambiando el estilo de vida de la gente y fue cambiando la sociedad, la genética no cambia tan rápido, ¿está bien? Y cada vez tenemos más chicos miopes. Y si evaluamos también la prevalencia también de miopía en chicos de 19 años, también en Corea del Sur, vemos este gráfico que es muy parecido al que veíamos de los pollitos al principio, donde los chicos se van como agrupando, pero no se agrupan en una hipermetropía de +1, sino que se terminan agrupando en una miopía de -5. Es decir, la nueva normalidad, ¿bien?, para los chicos estos es una miopía de -4, -5 dioptrías, ¿sí? Es decir, los estímulos de iluminación, también del tipo de actividad que hacemos, están llegando a que se vaya miopizando a la población. Algo parecido pasa, este es un trabajo hecho por Rafael y compañía también, donde lo que estamos viendo es que cuanto más estudios tiene una persona, más riesgo tiene, ¿también?, de miopizarse o de desarrollar miopía, ¿sí? Mientras que si uno estudia por ahí solamente primario o secundario, también tiene menos riesgo de miopizarse. La tarea que hacemos y estar mucho tiempo leyendo, mucho tiempo en ambiente interior, son factores que pueden hacer que uno vaya desarrollando su miopía. Y son cosas que vemos cada vez más en los consultorios. En el consultorio tradicionalmente decíamos que la miopía progresa hasta los 24, 25, 27 años, ¿está bien? Y hoy vemos pacientes que por ahí tienen 30 años y van desarrollando una pequeña miopía, que hacen posgrados, que están estudiando mucho tiempo y tienen miopías que progresan hasta los 32, 33 años, y lo vemos de forma mucho más frecuente de lo que pensábamos. Y ¿cómo influyen el estar al aire libre? ¿Cómo influye en eso? ¿Está bien? La cantidad de horas por día que uno pasa haciendo actividades con buena iluminación en lo que es el desarrollo y la prevalencia de la miopía. Es un trabajo súper interesante, donde la idea era como descartar la parte más genética y se evaluó, ¿está bien?, la refracción de hijos de chinos, ¿está bien?, con la misma genética, nacidos en China, que se fueron a vivir a Australia, ¿está bien?, y chinos e hijos de chinos que se fueron a vivir a Singapur, ¿está bien? Y lo que ven es que, como los estilos de vida son diferentes, son distintos, están mucho más tiempo al aire libre, ¿está bien?, en Australia que en Singapur, ¿está bien?, la prevalencia de miopía, ¿está bien?, en un caso era más o menos 3%, en el otro era más o menos, ¿está bien?, 60-70%, ¿está bien? Y lo que veían también era que la cantidad de horas semanales al aire libre era de 14 horas para los chicos que viven en Australia y solamente 3 horas para los chicos que viven en Singapur. En Singapur es un estado, es una gran ciudad, donde los chicos están todo el día básicamente en ambiente interior con luz artificial, ¿bien? Entonces, dejando de lado la parte genética, vemos que hay factores ambientales, ¿está bien?, que tienen mucho que ver, ¿está bien?, con lo que es el desarrollo de la miopía, ¿sí? Y esto es otro trabajo hecho por un investigador australiano, en donde que evaluaba justamente lo mismo, la cantidad de horas que uno pasa al aire libre, ¿está bien?, y evaluaba también la cantidad de horas que uno estaba haciendo trabajo de enfoque de cerca, ¿está bien? Y vemos que cuanto más tiempo uno está al aire libre, ¿está bien?, y cuanto menos tiempo está leyendo o haciendo trabajo de enfoque de cerca, menos riesgo tiene, ¿está bien?, sí, de desarrollar miopía. Mientras que al revés, si yo estoy muy poco tiempo en ambientes de exterior, es decir, si estoy siempre en el interior y estoy muchas horas haciendo trabajo de enfoque de cerca, tengo un alto riesgo, ¿está bien?, de desarrollar miopía. Así que son dos factores que son muy importantes, que es cuánto tiempo estoy al aire libre, ¿eh?, y cuánto tiempo estoy haciendo trabajo de enfoque de cerca, ¿eh?, porque esos son los dos factores más importantes para lo que es el desarrollo y la progresión de la miopía. Es decir, los dos factores etiológicos más importantes hoy para ver estos cambios que estamos viendo en lo que es la prevalencia de miopía a nivel internacional son leer mucho, hacer mucho trabajo de enfoque y estar poco tiempo al aire libre. Estos son los factores de riesgo más importantes para desarrollar miopía. Y sobre esto tenemos que tomarnos el tiempo en consultorio para hablar con los chicos, ¿eh?, y para hablar con los padres, ¿eh? ¿Y por qué es importante? Esto lo que estamos viendo es una encuesta que se hizo o un cuadro que se hizo con lo que son las causas, ¿está bien?, de los pedidos de certificado de discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires, ¿está bien? Y lo que vemos es que la mayoría de los pedidos de certificado de discapacidad también tenían que ver con degeneración macular relacionada con la edad, con glaucoma, con diabetes, y sobre todo esos grupos o esas etiologías tenían que ver con pacientes más añosos, más de 70, 80 años, ¿está bien? Y vemos acá en este gráfico que hay una gran curva, hay un gran pico acá, ¿está bien?, de miopía, ¿está bien?, y es más o menos a los 50 años, ¿está bien? Y esto es importantísimo porque, si bien, obviamente, ir a pedir un certificado de discapacidad visual, porque uno no ve bien, nunca es agradable, ¿está bien?, y siempre es un problema, no es lo mismo ver poco y tener discapacidad visual a los 80 años que tener discapacidad visual a los 50 años, ¿está bien? Cuando uno es población económicamente activa, cuando uno está desarrollando, ¿está bien?, está tratando de generar plata, cuando uno está tratando de armar un futuro, ¿está
¿está bien? Los años, ¿está bien?, de mala visión que genera una discapacidad, ¿está bien?, por miopía son bastante más, ¿está bien?, ¿sí?, que el de una degeneración macular relacionada por la edad o una retinopatía, digamos, diabética, también de desarrollo más tardío, ¿sí? Es decir, esto es importante porque es una de las principales causas también de discapacidad visual, la miopía. Entonces tenemos que tratar de prevenir esa miopía, tenemos que tratar de prevenir la cantidad de miopes que aparecen o que van progresando, porque encima no es lo mismo tener miopes de -1, -2, que tener un miope de -7, -8, ¿está bien? Y cuanto más miopes de -1, -2 tenés, más miopes terminás teniendo de -7, -8, -10, ¿sí? Entonces hay que tratar de bajar la incidencia de miopía, ¿ven?, para que haya también menos cantidad de miopes magnos, de miopías magnas, que son las que terminan en estas discapacidades por la maculopatía que tiene, por el desprendimiento de retina que tiene. ¿Bien? Y volviendo a los estudios que miden el tiempo de exposición al aire libre, ya empiezan a haber cada vez más trabajos donde en China, en Taiwán, se sacan a los chicos en horario escolar también al aire libre, o se los expone a aulas donde pasa mucha luz natural, ¿sí?, y las intensidades de luz son muchísimo mayores y más cercanas a lo que son las intensidades de luz que uno tiene cuando uno está al aire libre, respecto a lo que es estar en un aula interior con luz artificial, y vemos que cambia lo que es la prevalencia del desarrollo de la miopía. Así es como en China están desarrollando estas aulas que son prácticamente vidriadas, para generar estos estímulos donde haya cada vez más luz, porque la luz es un factor que previene y protege el desarrollo de la miopía. Ya hace unos años, también el gobierno de Taiwán sacó que hace 20 años venían haciendo de todo para tratar de que los chicos no se miopizaran. Ellos tenían como un 10% de miopes en primer grado, un 20% en segundo grado, un 30% en tercero, no sabían qué hacer, los hacían a los chicos hacer masajes en los oculares, los hacían ponerse unas reglas y medir la distancia para que no se acercaran mucho para leer. Todos intentos de que los chicos esos no desarrollaran miopía, no funcionaba nada, hasta que hace unos años se encontraron que sacando a los chicos en horario de clase, 2 horas por día al aire libre, conseguían frenar y aplanar la curva de progresión de miopía. ¿Está bien? Es decir, hay que estar más tiempo al aire libre. Y eso se lo tenemos que decir, y eso tenemos la obligación de decir a los padres y recomendárselo a los pacientes para que prevengan y para que eviten que aparezcan miopía. ¿Está bien? Cuando uno va a medir lo que es la intensidad de luz que tiene un ambiente iluminado con luz artificial, uno mira una pantalla, tira más o menos 30, 40, 50 lux, también la luz de una habitación, 80, 90, 100 y pico de lux, que son intensidades súper bajas de iluminación respecto a las 1000, 10.000 que podemos encontrar si medimos también en el exterior. Es decir, la diferencia de intensidad lumínica que hay entre un ambiente interior y uno exterior es de alrededor de 100, 1000 o 10.000 veces, ¿está bien?, mayor para el ambiente exterior. ¿Está bien? Y eso influye mucho. Cada vez hay un montón de trabajos, de estudios que evalúan eso, la intensidad de luz, y muestran que necesito tener arriba de los 1000 y pico lux como para que empiecen a actuar estos estímulos protectores, ¿está bien?, del desarrollo de la miopía. ¿Mm? Mismo en una clase, en un aula, ¿está bien?, no es lo mismo la intensidad de luz que yo tengo si estoy del lado de la pared que si estoy de la ventana. Del lado de la ventana tengo 1500, ¿está bien?, lux, mientras que tengo 200 o 180 del lado de... Los chicos que se sientan a la derecha del lado de la pared probablemente se terminan miopizando más que los que se sientan cerca de la ventana. ¿Está bien? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para lo que es el desarrollo de escuelas. Esto hay que tenerlo en cuenta a nivel gubernamental, para lo que es la normativa de la construcción de nuevos colegios. O sea, hay un montón de cosas que a nivel estatal se pueden poner en práctica, sobre todo si uno piensa que en el sudeste asiático ya están con 80-90%, ¿sí?, de prevalencia de miopía a los 17-18 años. ¿Sí? Y también hay que hablarles a los chicos y a los padres de lo que es estar en ambientes oscuros. Los chicos se pasan todo el día ahí con el celular en ambientes oscuros, llegan a casa, los adolescentes bajan las persianas del cuarto, se encierran en su cuarto a mirar redes sociales, y se miopizan y progresan sus miopías. Hay que hablar de eso y decirles hay que estar más tiempo al aire libre. ¿Está bien? Y por eso es que las recomendaciones de la Sociedad de Oftalmopediatría les recomienda, en base a esos trabajos que comentábamos recién, estar, aunque sea 2 horas por día al aire libre, también sí, estar menos tiempo con exposición a pantallas y menos tiempo en tareas también de visión cercana, también realizar los controles oftalmológicos adecuados, ¿está bien? ¿Sí? Y hace unos años, en el 90 por ahí, las madres tenían que obligar a los chicos a que entraran adentro y que no estuvieran todo el día en la calle jugando al fútbol o haciendo actividades al aire libre, y hoy, por los cambios que se fueron dando en el mundo, es al revés, hay que sacar a los chicos y los padres ya no saben qué hacer para que los chicos hagan actividades al aire libre, vayan a la plaza, en vez de estar todo el día con los jueguitos, o con el celular. Y no quería dejar de comentarles otro tipo de tratamientos que tienen que ver con lo que es la prevención del avance de la miopía, que ya se están usando hace muchos años, lo que es la atropina diluida. La atropina comercial en general viene al 1%, que es la que se usa para dilatar en un paciente que tiene algún desprendimiento de retina o alguna patología de retina, pero lo que se usa son
concentraciones 100 veces diluidas o 10 veces diluidas. Este es un estudio que es el estudio ATOM, también que ya es muy bueno, es viejo ya, ¿está bien? Pero que muestra que cuanto más concentración de atropina, o sea, atropina al 0,1, o sea, el 10% diluida respecto al 1%, ¿está bien? Prevenía más la aparición y el desarrollo de la miopía y los cambios en el largo axil, ¿está bien? Y que con concentraciones un poco más bajas, como 100 veces diluida el 0,01, ¿está bien? Era un poquito menor la efectividad. Pero los estudios de los siguientes años muestran que cuando uno suspendía esas gotitas de atropina, había un efecto rebote. Los pacientes que estaban con las concentraciones más altas de atropina en los ojos para prevenir la progresión de la miopía, tenían un efecto rebote y les crecía en esos primeros meses más largo, con más velocidad, el largo axil, y había un desarrollo más de la miopía. Mientras que los que estaban con concentraciones más bajas de atropina, al 0,01, o sea, 100 veces diluida, respecto al 1%, ¿ven? Esos pacientes tenían menos efecto, digamos, rebote de la suspensión de la atropina. Y por eso es que se recomienda, y si se le volvía, digamos, a poner las gotitas, pasaba algo parecido. Por eso es que hoy lo que más se usa como concentración también para lo que es prevenir la progresión y el desarrollo de la miopía es la atropina al 0,01%. Y ya también hay esa o al 0,05%. Es decir, en vez de 100 veces, diluida 20 veces, un poquito más alta para los pacientes que por ahí no responden a la atropina superdiluida del 0,01%. ¿Está bien? Eso también, hay un montón de trabajos, hay un montón de recomendaciones, hay un montón de consensos que se buscan en todos estos países del sudeste asiático. Le pregunto a los oftalmólogos que ya hace 30 años que están usando gotitas de atropina diluida y acá en Argentina todavía son pocas las personas que lo usan, cada vez más, gracias a todo el trabajo de difusión que están haciendo el grupo de miopía en Argentina en los congresos, también gracias a Rafael y a todo el grupo de trabajo de miopía de la Argentina. Pero hay que empezar a poner y hay que empezar a usar más la atropina diluida. Funciona, es segura, es una molécula, es la atropina, se conoce hace 200, 300 años, ¿está bien? ¿Sí? Es barata, o sea, no tenemos excusa para no estar dándole a nuestros pacientes los anteojos adecuados que generen un desenfoque periférico, atropina diluida, ¿está bien? Que es segura y que los pacientes en general las toleran bien. Hay que empezar a hacer más tratamientos para frenar y atacar el problema y no solamente un paliativo de poner un anteojo y que vuelve el año que viene. Y así es como se desarrollan anteojos, ¿sí? Que por distintos mecanismos generan estos desenfoques en la periferia de la mácula y terminan haciendo que el ojo no tenga tanta tendencia a seguir creciendo y a seguir desarrollándose. Estos son los DIMS, ¿saben? Que generan tienen como unos pequeños, son anteojos que en la zona central, digamos, no tienen nada raro, tienen la corrección que necesita el paciente para tener una buena visión macular, ¿está bien? Pero en la periferia tienen esos como mini disquitos de adición positiva de más 350. Y eso genera que en ciertas zonas de la periferia de la mácula se genera un desenfoque positivo y las imágenes caigan por delante de la retina y de esa forma hagan que el ojo no tenga tendencia, ¿está bien?, a seguir progresando en su miopía. ¿Sí? O hay otros donde directamente lo que se hace es se deja una zona central y a toda la periferia se le pone una adición de más 350, un desenfoque positivo, ya no en pequeños cristalcitos, sino directamente una diferencia de más 350. Con lo que el paciente ve bien por la zona central, ¿está bien?, con la corrección que necesita, y en toda la zona periférica ve más desenfocado y ve un poco más difuso. Son anteojos que son un poquito más incómodos de usar porque uno no ve tan bien en todo el plano, pero que previenen la aparición de miopía. Y los chicos que tienen una enorme plasticidad igual se adaptan muy bien a estos anteojos. Son anteojos que en general estamos recomendando que se usen 4 horas por día mínimo, no hace falta usarlos todo el tiempo y con 4 horas sabemos que actúan, pero los pacientes en general los toleran súper bien, entonces se los dejan puesto todo el día, y eso tiene un efecto, digamos, extra beneficioso para lo que es la prevención del desarrollo de la miopía. ¿Bien? Y esto sería una imagen que uno ve, si hace, digamos, un OCT o uno cuando hace el escaneo con láser de las imágenes que uno sacaría después de un OCT y alcanza a ver también esas zonas más oscuritas que se ven ahí en la zona central de la mácula. Vemos que no hay nada raro, es el desenfoque, se ve la zona macular y vemos que en la zona paramacular se ven esas manchitas negritas que son esas zonas de adición positiva, esos mini disquitos que están haciendo que no avance la miopía, básicamente. Y también estos son los lentes que ya se consiguen en Argentina, que ya se lanzaron al mercado el año pasado, si no me equivoco, donde vemos ahí con claridad que tenemos la zona central con el enfoque también que uno necesita para ver bien de lejos y que toda la zona periférica está desenfocada con una adición positiva, ¿sí?, para prevenir el desarrollo de la miopía. Y es decir, ya hay en Argentina disponibles, durante mucho tiempo no estaban estos anteojos, era rarísimo conseguirlos, era carísimo, hoy ya están estos anteojos, hay 3 marcas distintas también que se consiguen en la mayoría de las ópticas, anteojos para lo que es prevenir la prevención de la miopía. Así que no hay excusas para no estar recetando anteojos, que ya no sea
viene un paciente miope, un chico miope, y simplemente le digo, ¿estás bien? Vení el año que viene, o ¿estás bien? Te cambio el anteojo, te doy un poquito más de corrección, vení el año que viene. Hay que hablar de estos anteojos, hay que hablar de gotitas de atropina, hay que hablar de estar más tiempo al aire libre, hay que hablar de cambiar el formato de la computadora, cambiar el formato del celular, modo oscuro, pantalla negra, letras más claras, ¿está bien? Para prevenir el desarrollo de la miopía. ¿Sí? Es decir, que dejar a un paciente hoy a la evolución espontánea es casi una mala praxis, porque sabemos un montón de cosas ya hace mucho tiempo, ¿está bien? Hay que tratar de agarrar el problema, digamos, de raíz. Y a ese paciente que uno le previene la progresión de la miopía, ¿está bien? Le está bajando el riesgo de desarrollar maculopatía miópica, le baja el riesgo de desprendimiento de retina, le baja el riesgo de discapacidad visual, como vimos hace un rato, ¿bien? Y hoy contamos con bastantes herramientas para conseguirlo. ¿Sí? La atropina al 0,01 o al 0,05%, hablar de estar libre 2 horas por día, letras blancas con fondo negro, como está esta filmina, no como la mayoría de los libros de texto, lentes de contacto con adición periférica, lentes de contacto eventualmente de ortoqueratología, que son un poco más debatidos por el riesgo de infección que traen, porque el manejo es un poquito más difícil, pero que para lo que es el desarrollo de miopía, la verdad es que funcionan. ¿Está bien? Anteojos multifocales, ¿está bien? Eventualmente si hay isoforia es otra estrategia que se puede utilizar. ¿Está bien? ¿Y por qué? Y vuelvo a insistir con esto. No podemos dejar liberados a los chicos a que evolucione la miopía. ¿Por qué? Porque generan más maculopatía, genera más estafilomas, genera más desprendimiento de retina, más discapacidad. No es solamente cambiar un anteojo o no cambiar un anteojo, no es solamente cambiar un numerito 2, 4, 6, que son números. ¿Está bien? Es un paciente que puede llegar a tener complicaciones serias que lleven a la discapacidad visual. O sea, hay que hacer prevención de miopía y hay que bajar la cantidad de chicos que se van miopizando. Y ustedes van a ser la nueva generación también que va a terminar de conseguir esto, ¿sí? Porque hay que formar a los médicos jóvenes para que sepan esto y para que de entrada a los chicos ya los agarren y les empiecen a recetar también anteojos que corresponden, gotas de atropina y todas estas cosas que estamos charlando. Porque uno va a los oftalmólogos que ya tienen ciertos años y son más reticentes a lo que es cambiar lo que hacen en su práctica diaria, ¿está bien? ¿Sí? Y hay un montón de cosas que tenemos para hacer. Así que no sea solamente ver al paciente y cambiarle el anteojito. Y les dejo esto también para que después lo miren con tranquilidad. Es el consenso, lo que es el manejo de la miopía, también es un consenso acá argentino. Está muy bueno, charla sobre todas estas cosas que estuvimos viendo. También después bájenselo, denle una leída, es súper interesante. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre el consenso o sobre lo que es la charla de hoy, ¿está bien? Me escriben al mail y la respondemos. ¿Está bien? Como decía el doctor del campo, es una lástima no poder estar ahí. A mí en general estas clases me gusta ir parando y preguntando, ir participando más. El Zoom nos limita, digamos, de esta manera. Pero no duden en mandarme un mail, les dejo ahí la dirección de mail, ¿bien? Y cualquier duda que tengan. Todos estos temas que charlamos dan para dar 4 o 5 charlas, 4 o 5 charlas con filminas, ¿está bien? Como las que vimos. O sea, nos podemos quedar. El año pasado se hizo un congreso donde solamente hablamos de miopía, estuvimos todo el día hablando de miopía. ¿Bien? Y nos quedamos cortos y nos faltaban cosas por decir. Hay un montón de cosas para hablar de esto. ¿Bien? Así que bueno, doy por terminada la charla. Buenísimo, Sebastián. Acá hay una pregunta que hace Sí, una doctora, te la leo. dale. ¿Con cuánta progresión de miopía sería la indicación de empezar tratamiento con atropina diluida? Porque Mirá, leí que sí. algunos empiezan con una progresión de 0,50 y otros esperan a que avance por lo menos una dioptría. Mira, no hay consenso sobre el número, pero en general sí hay consenso sobre si la miopía está progresando, empezar un tratamiento para frenar la progresión de la miopía. ¿Está bien? ¿Sí? Así que ya si te progresa un 0,50, podrías perfectamente empezar con un tratamiento con atropina diluida. ¿Está bien? Y más, podés empezar con eso o podés empezar con tratamientos combinados. Tenés todas las opciones. Podés hacer un anteojo con adición positiva y gotitas de miopía una vez por día, en el 0,01. No charlamos mucho sobre la miopía porque son muchas cosas para charlar, pero sí, y eventualmente lo podés seguir ese paciente y si ves que sigue progresando con esa concentración, le podés pasar la otra concentración al 0,05%, ¿está bien? ¿Sí? Son tratamientos largos, son tratamientos que hay que hablar con los pacientes y hay que hablar con los padres. En general, los padres, si son miopes o hay alguno de los padres que son miopes, ya saben lo que es la miopía, están preocupados porque a su hijo no le vaya cambiando tanto el anteojo, entonces participan mucho, son muy aliados, digamos, del médico a la hora de ponerse las gotitas con atropina. Pero básicamente, si yo mido y constato que hay progresión de la miopía, perfectamente le puedo empezar gotitas de tratamiento y sería lo correcto y lo adecuado ponerle gotitas de atropina de luz. Buenísimo. A ver si para acá pone. Perfecto, muchas gracias, dice. Perfecto.
Bueno, buenísimo entonces. No veo más preguntas, Sebastián, así que nada, agradecerte el tiempo Excelente, y el haber estado, ¿sí? por favor. Te mando Buenas un noches. saludo grande y estamos en contacto, Sebastián. Dale, gracias. No, gracias a vos y buenas noches a todos. Gracias.